Vamos de inmediato a otro tema porque alerta ha generado la nueva ola de homicidios registrada el pasado fin de semana en la región metropolitana, donde en solo 3 días, recordemos, 8 personas fueron asesinadas. Desde la oposición han surgido nuevas críticas al gobierno apuntando a la necesidad de medidas más concretas para combatir la delincuencia. Queremos profundizar en este tema, también en otros que están ahí en la contingencia, y para eso nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, a quien saludamos. Bienvenido, diputado. Diputado, bienvenido. Muchas Buenos gracias días, por estar Carla, aquí. Davor, un gusto saludarle y también a la gente que está presenciando el programa. A ver, partamos por el tema de la inseguridad, que es ineludible después de este fin de semana. Habíamos tenido otro fin de semana largo en julio, donde tuvimos 15 homicidios, o sea, tan distinto no fue el panorama. ¿Cómo está analizando usted esto? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen? Algunos dicen que se ha hecho todo el esfuerzo, que se han aumentado los recursos y que esto no está dando abasto. Otros dicen que se ha hecho mucho menos de lo que hay que hacer. Bueno, en parte tiene razón y en parte hay que asignar las responsabilidades correspondientes. Desde el año pasado que se ha instalado un acuerdo para llevar adelante una pauta de proyectos de ley que vayan en el sentido de mejorar la seguridad y combatir la delincuencia. Ese fast track de seguridad, ¿no? Exacto, el fast track del año pasado, que tenemos que decirlo abiertamente, no se cumplió a cabalidad. De los 31 proyectos que estaban estipulados para terminarlos y aprobados a fin de año, solamente un 70% de esa agenda pudo tener un final adecuado, ¿cierto?, con proyectos de ley aprobados, toda vez que muchos de ellos ya venían en una tramitación desde el periodo anterior. Ahora, en este año nuevamente tenemos otra agenda de proyectos en contra, ¿cierto?, de la delincuencia y proseguridad. Pero las posiciones en el Congreso, lamentablemente, no están en la forma que todos quisiéramos. No hay un compromiso permanente por una parte del gobierno. Muestra toda una fiereza contra la delincuencia en las palabras, pero que no se condice con la actitud de sus diputados en la Cámara y en las comisiones donde se están tramitando los proyectos. Por lo tanto, hay un entrampamiento de estos proyectos de ley y vemos que quien tiene el deber de poner las urgencias legislativas, que es el Ejecutivo, no lo está haciendo del todo correctamente. ¿Y allí qué más se puede hacer? Porque finalmente si no están los votos no se puede avanzar y uno entendería que haya posiciones disímiles en torno a temas que son súper relevantes, como el Ministerio de la Seguridad, la ley de inteligencia, la ley antiterrorista, pero hay otros que uno ve en el listado, como por ejemplo el listado de pasajeros en un bus. ¿Cómo no se van a poner de acuerdo entre usted, que es de RN, y la gente del Frente Amplio? ¿Por qué tampoco hay coincidencia en eso, que podría ser más simple desde el punto de vista de darse la mano y entregar el voto? Por supuesto, hay una serie de iniciativas en que debiera haber convergencia. Yo soy de los diputados que estoy abierto a llegar a acuerdos, ¿cierto?, a no instalarme en la trinchera por el bien de la gente. Yo represento a un distrito golpeado por la delincuencia, golpeado por las bandas de narcotráfico y por la delincuencia habitual, la violencia, comunas como Los Espejos, San Ramón, ustedes lo ven. La Cisterna, que está casi en el centro de la región metropolitana, que no fue incluida desde el principio junto a Pedro Aguirre Cerda en el plan Calle sin Violencia, ¿ya? Y que vemos que hasta el día de hoy, en el caso de La Cisterna, no ha sido incluida en el plan Calle sin Violencia y lamentablemente... Están todos ahora. En Calle sin Violencia están todas las 52 comunas. Sí. A un año de que se haya iniciado este plan, no toda la... ¿Y usted quería estar en ese plan? Porque algunos parlamentarios dicen que el plan no ha dado los resultados. ¿Es mejor estar o no estar? Yo creo que hay que estar. Por supuesto, aquí nadie se puede restar por las iniciativas que tenga el Ejecutivo. Hay que apoyarlas, por cierto, porque todo lo que vaya en beneficio de los vecinos, de su seguridad, que puedan vivir en un ambiente libre de delincuencia, hay que apoyarlo. Para usted el Ejecutivo ha hecho lo suficiente. Usted ya fijaba una carencia, digamos, que es lo que ha pasado en el Parlamento, en lo legislativo, pero aquí también se han sumado críticas desde el punto de vista operativo, y ayer las críticas venían desde el propio oficialismo. La senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, decía que faltaba que el presidente se ponga a la cabeza de esta lucha contra la delincuencia y que ya no haya tantas reuniones. Decía, de reuniones estamos todos cansados. ¿Usted coincide con esa mirada? ¿Y cómo lee eso? Porque ¿qué significa en la práctica que el presidente se ponga a la cabeza en el combate contra la delincuencia? Bueno, aquí tenemos que hacer un claro paralelo de lo que ocurría en el gobierno anterior con lo que ocurre en este gobierno. Cuando teníamos una tragedia en el país, veíamos al primer mandatario enfrentando las situaciones en terreno, organizando sus equipos, ¿cierto?, de gobierno para enfrentar el problema que tuviéramos por delante. Hoy en día, lamentablemente, no vemos eso, y la crítica de la senadora Bodanovich cobra relevancia viniendo de su sector político. Aquí tenemos que enfrentar el problema con decisión.
¿ya? Dejarnos muchas veces de poesía, de verso y formar los equipos, tener la voluntad política, poner las urgencias legislativas que se Pero, perdón, requieren. diputado, en la práctica, ¿eso qué significa? Porque lo que hemos visto es que se generó el plan Calle Sin Violencia, es que se han hecho equipos de coordinación, es que está el equipo Fuerzas de ECO, tarea. por ejemplo, hay fuerzas de tarea, hoy día el plan Enjambre. ¿Eso no es suficiente? ¿Qué otro tipo de decisión debiese tomar el presidente que satisfaga esta necesidad que plantean algunos de que él se ponga a la cabeza del liderazgo frente a la delincuencia? Algo que en todo caso desde el gobierno ayer decían que no era así y la vocera defendía que el presidente está a la cabeza. Pero ¿cómo lo mira usted? Bueno, la misma necesidad de una coordinación permanente entre todos los órganos que tienen que ver con la seguridad directa o indirectamente, partiendo por las policías, el aparato público, el Congreso, pero también incorporando a la Fiscalía, aduana, Gendarmería, porque mucho del delito que ocurre actualmente sale desde los recintos penitenciarios y se originan ahí. Hay cerca de 1.200 bandas que operan al interior de las cárceles con internos, ¿cierto?, con presidiarios que se encuentran como que estuvieran de vacaciones ahí, pero organizando los delitos hacia el exterior. Aquí falta una coordinación multisectorial para enfrentar esto con mayor necesidad y mayor decisión, y esto sin duda viene del Ejecutivo. Claro, yo no esperaría que esa coordinación ya esté, por lo menos la hemos escuchado varias veces en varios gobiernos, que hay que coordinar mejor a la PDI con Carabineros, a la Fiscalía, se ha creado la Fiscalía ECO. O sea, se ha planteado que está. Que está, eso es lo que uno queremos, creer que existe coordinación y que existe un trabajo de inteligencia. Para lo que viene, diputado, porque los puntos de inflexión en Chile han sido muchos, ¿debe continuar el mismo equipo a cargo de la seguridad en el país? Hablamos de los subsecretarios Vergara y Monsalve y de la ministra Carolina Toá, ¿o ya está agotada esa fórmula para manejar la delincuencia? Yo creo que hemos tenido tantas instancias de conversación, se han hecho puntos políticos, hemos tenido interpelaciones, se han citado al Congreso, sesiones especiales para atacar el problema y vemos que todo esto continúa permanentemente casi igual como comenzamos, peor. Vemos cada fin de semana una cantidad tremenda de homicidios que antes no veíamos en nuestro país. Y es necesario, yo creo que el presidente tiene que tomar medidas y también evaluar, sin ser yo el que pautee al presidente de ninguna forma, pero evaluar la continuidad de los equipos que están al frente de la seguridad. Pero usted siente que lo han hecho bien al mando de la seguridad. Usted representa, lo decía, la región metropolitana, un sector importante que tiene una criminalidad alta. Bueno, en mi distrito, ¿cierto?, la zona centro-sur de Santiago, la criminalidad, como usted lo menciona, la violencia se mantiene. Las bandas terroristas pasan como Pedro por su casa. Entonces, desde ese punto de vista, sí, claro, hay que hacer un cambio. Ya, ¿usted no evalúa bien entonces a las autoridades que están a cargo de la seguridad, a los dos subsecretarios y a la ministra del Interior? Pareciera que sus esfuerzos son lo suficientes, pero los resultados muestran todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, debiera el presidente y el gobierno pensar en un cambio. Y ustedes desde la oposición, ¿qué propuesta tienen, diputado? Ayer también el subsecretario Monsalve reconocía, y yo creo que lo viene reconociendo desde el fin de semana anterior, que decíamos fue más violento que este, que en la región metropolitana el plan Calles Sin Violencias no está dando los resultados esperados, no así en regiones donde se han bajado los homicidios. Y él decía que aquí se están poniendo todos los esfuerzos, que no están resultando, pero llamaba a que aquellos que tuvieran críticas tuvieran también alguna propuesta que fuera efectiva y que tuviera evidencia científica. ¿Qué propuesta tienen ustedes? ¿El estado de excepción constitucional? ¿Todavía eso está sobre la mesa? ¿Algún otro tipo de medida? Bueno, desde nuestro partido, Renovación Nacional, a principios de año se entregó una propuesta con una cantidad importante de proyectos y medidas de ley que lamentablemente no han sido del todo consideradas. Esperábamos que cuando se nos dice ustedes critican, pero no presentan propuestas, bueno, nosotros lo hicimos y lamentablemente estas no han sido consideradas en la manera que nosotros hubiéramos esperado. ¿Y qué propuestas están ahí contenidas que no han sido recogidas por el gobierno? ¿Qué más podría hacer el ¿Qué gobierno? más falta por hacer? Bueno, hay tantas, por ejemplo, por nombrar algunas, que el ingreso clandestino al país sea tipificado como delito. Yo creo que para cualquier persona es de sentido común que alguien que ingrese por los pasos fronterizos sin identificación en forma clandestina, ¿cierto?, por supuesto, tiene que ser tipificado como delito y eso no se ha querido avanzar en eso, por ejemplo. Y la ley que levanta el secreto bancario, que varios parlamentarios del Frente Amplio dicen que esa es una de las llaves para solucionar este problema, mirar qué hay adentro de las cuentas corrientes. Yo estoy plenamente de acuerdo en que todas las situaciones que están ligadas a problemas delictuales, a la investigación del narcotráfico, exista levantamiento del secreto bancario, pero que esto no sea algo 100%, que es cierto que se vaya a extralimitar las competencias y que abarque en general a todo, porque cada persona tiene su privacidad. Vemos lo que pasó en el pasado cuando
desde el Ministerio Público se dio a conocer la identidad de algunos testigos protegidos, ¿ya? Algo que atenta gravemente contra la seguridad de las personas. Si esto lo trasladamos a levantar el secreto bancario, para el que se le ocurra, también es un riesgo para la seguridad de las familias. Pero todo lo que tenga que ver con el crimen, con los delitos asociados a esto, por supuesto, tiene que levantarse el secreto bancario. Ahí, ¿cuál es la diferenciación o lo distinto que debiese tener el levantamiento del secreto bancario? Porque hoy día eso existe. Lo que pasa es que tiene que haber un tribunal que lo mandata, y he escuchado a algunos expertos que dicen que es relativamente fácil hacerlo. O sea, no es una cosa tan engorrosa, es algo que está funcionando cuando hay, insisto, una orden judicial para hacerlo. ¿Se le debiese dar más laxitud? ¿Debiese levantarse el secreto en más casos? ¿Se debiese orientar al Poder Judicial a levantar en más casos el Poder Judicial? O, por ejemplo, pudiera levantar ese secreto bancario el Servicio de Impuestos Internos, que ha sido parte también de la discusión. Bueno, aquí debe haber una coordinación entre varios entes públicos, como el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía, de tal manera que esto se haga en forma coordinada, correcta, que no genere incentivos perversos también a la seguridad de la familia y su privacidad, pero todo lo que tenga que ver con desbaratar las bandas criminales y ver el origen de esos recursos, por supuesto, yo soy partidario que tiene que investigarse y tiene que estar la información pública abierta hacia la justicia. Diputado, hablemos de otro tema, la reforma de las pensiones, que está siempre en el terreno, sobre la mesa, hace ya varios gobiernos en todo caso, pero aquí por lo menos hay una hoja de ruta que se ha trazado en el Senado que culminaría en enero, luego el proyecto va a la Cámara de Diputados, pero vemos que hay dos mundos conviviendo. Mientras el Senado llegó a un acuerdo, hoy día vemos en la Cámara de Diputados que al parecer todo lo que venga de allí se va a rechazar, se va a rearmar. ¿Cómo observa este clima político finalmente para intentar sacar esto adelante? Bueno, yo tengo que decir que lo que en la Cámara de Diputados se rechazó, de alguna forma en el Senado se está reponiendo. Y el gobierno ha tenido una buena gestión en tratar de llegar a acuerdos con los senadores en forma transversal para sacar adelante la reforma de pensiones. Yo quiero decirles que esto es un deber moral. Ya esto ya no puede dilatarse más. Ya tenemos un compromiso con el país de sacar adelante una reforma de pensión y sería una inmoralidad que esto lo siguiéramos dilatando hacia el futuro. Desde ese punto de vista, yo valoro a los acuerdos que se están llegando, falta discusión, falta la concurrencia de expertos, pero aquí hay algo claro y usted lo ha dicho, ya se han visto matices respecto de este trabajo legislativo. Más que un matiz, diría yo, diputado. Por supuesto, son hartos matices. No son gaps, son brechas importantes, sí, pero que vienen del propio oficialismo. Ya el Frente Amplio vemos que se está desmarcando de la posición del gobierno o de este acuerdo al cual están llegando. ¿Y eso qué demuestra? Por una parte, que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene capacidad de alinear cómo lo que hablábamos antes respecto de la delincuencia y los proyectos de ley antiterrorismo a su propio sector. Y también, por otro lado, vemos que el Frente Amplio se mantiene en su lugar desde la trinchera y tampoco está dispuesto a llegar a acuerdos. Hoy día no podemos darle a la gente, a esta altura, seguir discutiendo, seguir polarizando la conversación de pensiones. Tenemos que sentarnos, llegar a un acuerdo, porque como lo dije anteriormente, es inmoral al día de hoy no tener una reforma a las pensiones. ¿Eso significa que los diputados como usted, oposición en este caso, van a acatar lo que salga de este acuerdo en el Senado en cuanto al contenido? Porque hoy día el acuerdo es para ponerse de acuerdo, no es un acuerdo de contenido, es un acuerdo de plazos, un acuerdo de formas y de forma de trabajar. Lo que salga de ahí, ¿ustedes lo van a votar a favor? ¿O podría ser igual que hoy día lo que están anunciando al otro lado pase, que a algunos no les gusta el contenido y terminen diciendo no, esto hay que relegislarlo, no estamos de acuerdo con el acuerdo? Bueno, junto con ser un acuerdo respecto de los plazos, también hay unos contenidos mínimos, sí, a los cuales, cierto, hay cerca de 45 puntos en 7 hojas que está expresado toda esta conversación, pero comentando también que la Cámara de Diputados no es el buzón del Senado, ¿cierto? Tenemos independencia propia para votar nuestros proyectos. Yo soy partidario y me voy a sumar al deseo de sacar adelante la reforma a las pensiones. Aquí no se trata de negarle la sal y el agua al gobierno. Se trata de sacar una reforma que sea sostenible en el tiempo, que dé mejores pensiones, que asegure una estabilidad del sistema y que de alguna forma fiscalmente también sea cuidadosa de los fondos públicos. Ya, o sea, ¿usted está de acuerdo con la propuesta que se ha hecho que solamente 3 de los 6 puntos vayan a cuenta individual? Originalmente, yo estoy de acuerdo en que casi la totalidad de los recursos del 6% que va a aportar el trabajador vayan a la cuenta personal
de cada Cuando trabajador. dice casi la totalidad, ¿qué es? Porque hemos escuchado varias propuestas, uno se confunde, pero... Hemos estado desde el 6.0 del hasta el 6.0, 3.3, 6.1, hasta el 5.3, hay de Es que todo. eso también va- 6%. ¿Cuánto quiere usted que vaya a la capitalización individual y cuánto a las otras fórmulas que se proponen? Se lo voy a responder. A ver. Porque originalmente el gobierno nos planteó en la Cámara de Diputados un 6-0. Sí. Que el 6% vaya al fondo solidario o al fondo de reparto, cosa que de ninguna forma nosotros lo aceptamos. Después bajó a un 3%, después siguió bajando, entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que en definitiva está presentando el gobierno? Toda vez que en esa oportunidad los centros de estudio transversales políticamente pedían los datos para hacer sus propios estudios, sus propias proyecciones y nunca tuvieron de parte del gobierno los datos para hacer sus propias regresiones, estimaciones numéricas respecto de la pensión, la reforma de pensiones. Entonces, tenemos que decirle al gobierno también, decídase. Respondido eso, yo estoy abierto en que tenemos que dar a los sectores medios y principalmente a las mujeres igualdad de pensiones respecto de los hombres. Esta brecha, esta desigualdad ya es insostenible, no puede mantenerse en el tiempo y algo de solidaridad, ¿por qué no? Ese 1% que se propone que vaya para mejorar las pensiones de las mujeres e igualarlas a las de los hombres. Ya, pero estaría dispuesto a que solo el 3% de la del fondo adicional o la cotización adicional se vaya a capitalización individual, ¿o le parece que eso es poco todavía? Yo estaría de acuerdo en aumentar esa cantidad porque es el fruto del esfuerzo de cada O sea, trabajador. ¿le gustaría que más que el 3% fuera a la cuenta individual de cada trabajador? Sin duda, porque también tenemos que crear los incentivos ya para que toda la gente cotice. Aquí hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que no cotizan toda la vida laboral, entonces también hay que hacerse cargo de ese problema de las distorsiones del mercado del trabajo y no podemos cargarle a los trabajadores que han cumplido esa meta durante todo su periodo, ¿cierto?, que tengan que financiar a lo mejor con recursos que les corresponderían a ellos, a los que tienen lagunas previsionales. Diputado Durán, usted es parte de la Comisión de Cultura ahí en la Cámara de Diputados, que está bien activa, hay que decirlo, estas últimas semanas. Está bien. Con hartas cosas entre gripada. esas, están discutiendo además la ley futura de Televisión Nacional que cambia la orgánica del canal, cambia la forma en que se dirige el canal, el gobierno corporativo y también la forma de financiamiento, además de crear una radio estatal. ¿Cómo observa la discusión que se ha dado hasta ahora? Usted ha sido bastante crítico, lo hemos escuchado en torno a los plazos que se están colocando para esta discusión. Sí, bueno, pasamos de delincuencia, terrorismo, a pensiones y ahora TVN. cultura con la... Pero en esto hay más acuerdo en TVN, ¿no? Con la ley de TVN. Yo valoro y aprecio que tengamos un canal estatal, ¿cierto?, un canal público. Y a través de, estando aquí y a través de las pantallas, felicito a todo el equipo humano que hace de TVN, ¿cierto?, un canal donde lleva adelante la visión pública de un canal que todos queremos, ¿cierto?, que sea transversalmente cultural, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente hay que decirlo, los números muchas veces no dan, ¿cierto?, con lo que quisiéramos en términos de cómo se lleva una empresa, ¿ya? Teniendo la consideración que, si bien es cierto, es un canal que debe tener criterios empresariales para su conducción, pero es un canal público, ¿ya?, con una mirada cultural pública distinta. Por lo tanto, tiene que tener un tratado, ¿cierto?, un tratamiento especial. En ese sentido, se nos propone en la Cámara de la Cultura, en la Comisión de Cultura, un proyecto de ley de financiamiento del canal. En este sentido, la figura de endowment que se nos propone es algo novedoso en el país, que no tiene hechos anteriores que avalen cómo se ha desarrollado esta figura del endowment. Cuando yo le pregunté a la directora de presupuesto, no tuvo mayor respuesta para indicarme si hay experiencias anteriores en el país. Por lo tanto, esto no es llegar y aprobar un proyecto. Hay proyectos que en la Comisión de Cultura nosotros lo aprobamos en un día, pero esto no va a suceder. Nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, vamos a invitar a los expertos en este sentido que nos den su retroalimentación para ver si este financiamiento que requiere el canal estatal sea el adecuado y vaya en la dirección correcta. Ya, pero ahí el consenso, perdón, es que efectivamente es necesario modernizar TVN y en el fondo entregarle ese financiamiento contra estas condiciones de mejor gestión, mejor labor, etcétera, pero el consenso, digamos, es que a TVN hay que darle ese espaldarazo en su rol de televisión pública, porque aquí también todos tienen una valoración distinta de lo que lo público significa, ¿no? Yo creo que sí, porque por ejemplo si vemos un canal privado, ¿ya? Cuando la industria está mal, ¿qué hacen sus controladores? Piden crédito, capitalizan, o sacan de su bolsillo para capitalizar el canal. TVN no tiene, ¿cierto?, un controlador, salvo el Estado, que pueda de dónde sacar del bolsillo esos fondos para capitalizarlo. Aquí
de alguna forma tiene que salir la plata del fisco, pero tiene que ser bien utilizada, con una forma de fiscalización adecuada, que los recursos vayan en la dirección correcta, porque también aquí hay que decir que el proyecto de ley que se está buscando financiar TVN no es al canal normal, es al canal cultural, ¿cierto?, NTV. que ven los niños, NTV, y también la factibilidad de crear una radio. Por lo tanto, ese financiamiento no va, que es por ley, no va al canal normal ni al canal de noticiarios, como que es estamos canal 24 horas. 24 horas. Por lo tanto, las cosas para la gente en la parrilla normal del canal van a seguir siendo iguales, ¿ya? Y eso hay que decirlo para que la gente también tenga claridad sobre qué estamos financiando a través de este proyecto de ley. Ahora, ese canal cultural familiar cumple un rol relevante que en el fondo las propias familias que lo ven y que lo consumen destacan, y la radio también vendría a tratar de cumplir con ese rol público. ¿Usted valora que existan esos medios de comunicación o ese giro que también es de TVN, digamos, como el NTV o eventualmente la radio pública? Yo valoro, porque también he recibido de vecinos de mi distrito, el funcionamiento del canal cultural NTV, que va dirigido a niños y adolescentes. Sin duda, ¿cierto? Porque tiene programas de calidad, aunque hay situaciones que, de acuerdo a mi visión de cómo se ha estado llevando el progresismo cultural en este tiempo, quiero decirles que no estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se pueda transmitir. Pero en general valoramos, tenemos una apreciación del canal, y quisiéramos que eso tuviera relevancia y fuera transversalmente, ¿cierto?, aprobado por la ciudadanía. Perdón, y para cerrar, usted dice, no vamos a legislar esto de manera rápida, matacaballo, queremos que sea algo Por supuesto. como consciente y con todas las miradas sobre la mesa. ¿Eso cuánto puede significar en términos de tramitación? Bueno, esperemos que esto no se dilate en el tiempo como los otros proyectos que conversamos anteriormente, pero que sí que sea a conciencia, ¿cierto?, donde todas las posiciones estén sobre la mesa, podamos discutir, podamos llegar a un acuerdo y que esto sea contrarrestado. Porque hoy día, cuando decimos entregarle recursos al aparato público, en este caso al Ejecutivo, para que lleve adelante proyectos y programas, pensamos, bueno, ¿qué ha pasado en los días anteriores, el año pasado, en el pasado inmediato? Cuando se le ha confiado al Ejecutivo recursos públicos que han sido mal gastados de una manera impresionante y que hasta el día de hoy no tenemos respuesta, en el caso de fundaciones y todo un etcétera para atrás, bueno, la gente dirá, ¿seguimos entregando plata a un saco roto? ¿Qué confianza nos dan de que esos recursos van a ser bien invertidos? En el pasado era para invertirlos en campamentos de poblaciones vulnerables, y llegaron a otros bolsillos. Sí, habría que separar el proyecto. ¿Usted le ve mayor viabilidad en separar este proyecto de TVN? Porque hoy día está concatenado, entiendo, todo lo que se propone. Hay una línea que tiene que ver con el financiamiento, sí, y otra línea que tiene que ver con el gobierno corporativo. Es una buena idea la que usted propone, de que esto, para agilizarlo y avanzar en los temas, ¿cierto?, que son de más fácil despacho, que pueda tener una división, quizás comenzar por el gobierno corporativo y terminar en lo que es referido al financiamiento. Bien, Gracias, pues diputado. diputado Eduardo Durán, le queremos agradecer por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias.